Bienvenida a toda la gente que se ha sumado, que anda por acá por el éter. Bienvenidos, como les decía recién, a un nuevo sábado de ecografía multisistémica, un nuevo sábado de POCUS. Hoy, con una charla casi entre amigos, con Alfredo, Latinoamérica, integrante proactivo total del grupo. Así que va a ser un placer repasar este tema que tanto nos gusta y que tanto nos falta por desarrollar en pediatría. Así que, Alfredo, no digo más, me desaparezco y te dejo todo el auditorio para vos. Sí, bueno, buenos días a todos los que acceden una vez más a estos maravillosos sábados de ultrasonido de ecografía multisistémica pediátrica con USPED. En el día de hoy desarrollaremos el tema VEXUS, pero más bien ahondaremos en la evidencia detrás de si necesitamos o no una definición en pediatría, porque mucho se ha hablado de este protocolo, pero realmente las cuestiones particulares para su aplicación en pediatría y ciertamente porque en varios lugares, en varios escenarios se está utilizando el VEXUS como lo conocemos en pacientes pediátricos, específicamente como lo dictan las investigaciones de adultos. Entonces, sin más, este es el nombre de esta conferencia. Como bien Javi presentó, mi nombre es el doctor Alfredo Cabo Rodríguez, acá están mis credenciales y realmente no hay ningún conflicto de intereses a la hora de hacer. No, lo único que nos motiva es el interés a la hora de discutir, compartir y difundir la ecografía multisistémica pediátrica, que para eso estamos acá cada sábado. Entonces, sin más, lo primero que hay que preguntarse que qué es el VEXUS, que tanto a veces oímos y que está realmente en las redes, cada vez crece más en los grupos, crece más en las discusiones, crece más su utilización en las unidades de cuidados intensivos e incluso más allá de las unidades de cuidados intensivos. Cada día aparecen nuevos escenarios, nuevas, donde evaluarlo en diferentes entidades, cómo abordarlo en diferentes combinaciones, etcétera. Y no es nada más que un sistema de evaluación de la congestión venosa, en este caso con la ecografía a pie de cámara, que básicamente se realiza en 4 mediciones: la ecografía Doppler de las venas hepáticas, portal e intrarrenal, y una medición de vena cava inferior que va a ser generalmente la que va a como punto inicial a la hora de continuar a las demás valoraciones. Y él permite identificar diferentes grados de congestión venosa y como tal darnos o sea, vislumbrar o sea, una posible idea no, porque ya más bien es un monitor excelente de la congestión venosa, de cómo más bien titular fluidos y más bien desreanimar, más que guiar la fluidoterapia. Entonces, acá generalmente las propuestas fueron y desde un patrón de ninguna congestión o patrón de total congestión, clasificándolos en un momento en VEXUS 0, 1, 2 y 3, siempre iniciando por la evaluación de la vena cava inferior con sus diferentes mediciones, de las cuales hablaremos a continuación. Luego, las diferentes modalidades de un Doppler de vena hepática, vena portal, vena interrenal, y las clasificaciones más estandarizadas para adultos y más usadas, disculpen, sería un grado 0 signos de congestión hasta un grado 3 con hallazgos congestivos severos de al menos 2 o 3 sistemas de órgano, porque al evaluar estos 3 sistemas importantes hepáticos, estos 3 sistemas importantes venosos hepáticos, portal y interrenal, estamos hablando de diferentes segmentos y niveles de congestión a nivel del sistema. Entonces, hay varias configuraciones de, por ejemplo, esta interpretación está de lo más práctica. Generalmente acá en el perfil de POCUS 101 pueden encontrar estas explicaciones. A lo largo de la conferencia estaremos hablando de varias investigaciones, de varios resultados y de la evolución como tal de las definiciones del VEXUS
Y siempre dejaremos los QR para que accedan a las investigaciones originales y puedan tener su propia perspectiva, que es lo que más nos interesa. Nos interesa la opinión de todos los participantes para esta exposición. Entonces, parte, como decía, de una valoración de la vena cava inferior de más de 2 centímetros o menos de 2 centímetros para proceder de la vena mayor que una onda diastólica, como tenemos acá, menor que una onda diastólica. Y el caso de la congestión severa, que sería una inversión total de la onda sistólica, que es lo que tenemos acá. En el caso de la valoración de la vena porta, tendríamos que un índice de pulsatilidad, que es el que vamos a aplicar en este caso a la vena porta, más allá de su valoración generalmente en Doppler, antes de hacer o sea, el índice de pulsatilidad, que generalmente nos lo calcula el ecógrafo. En este caso, en caso de no tener un software de cálculo, que generalmente ya casi todos los sistemas de medición lo permiten hacerlo, porque sencillamente requieren mediciones muy básicas, o sea, medir las velocidades máximas menos velocidades mínimas entre nuevamente la velocidad máxima para detectar este índice de pulsatilidad. Un índice de pulsatilidad de menos del 30% nos va a definir generalmente un Doppler de vena porta normal. En el caso de cuando se extiende este índice de pulsatilidad de 30 a un 49%, generalmente se va a considerar moderadamente anormal, y miren el patrón cómo cambia hasta un índice totalmente de severidad y congestión más allá del 50% de pulsatilidad. En el caso de las venas, el Doppler de venas intrarenales, acuatas o intralobares, en este caso son los que se van a Doppler. Generalmente el flujo es continuo, monofásico, como acá se observa. Cuando ya comienza a haber signos moderados de congestión, se observa un flujo discontinuo con ya fases sistólicas y diastólicas, ya es un flujo difásico en este caso, hasta en caso severo un flujo totalmente discontinuo y monofásico con solo una fase diastólica. O sea, este es el algoritmo o más bien la interpretación del Doppler del Vexus en el caso de los pacientes adultos. Aquí tenemos un mismo ejemplo, o sea, un ejemplo de lo mismo que estamos hablando, en este caso realizado por Nephrococcus, que es un gran activista en el caso de la ecografía renal y específicamente el Vexus. Lo pueden encontrar en su perfil también de Twitter, donde realmente hay valoraciones de Doppler renal y de Vexus maravillosas, y unas infografías muy interesantes, como esta que tenemos a continuación, que resume lo que estamos hablando del ejemplo del POC 101. En el caso de cuándo realizar, sacamos acá de esta excelente revisión en español, una de las mejores revisiones que tenemos en idioma español de Guerrero y otros autores. ¿Cuándo realizar el protocolo Vexus? Bueno, en estados de reanimación y de reanimación hablaremos un poco más adelante la evidencia cuando habla de que es mejor reanimar o utilizando Vexus o de reanimar utilizando Vexus, y estados congestivos, insuficiencia renal, falla renal y prescripción de líquido. También se pretende su uso de evaluación para determinarlo en el GIPS, que es el Global Increased Permeability Syndrome, el síndrome de la permeabilidad global incrementada, donde realmente se puede hablar sobre carga de fluidos a todos estos sistemas. Lógicamente, en este caso valoraríamos situaciones específicas o cuestiones específicas del GIPS con el Vexus. Entonces vamos a hacer una pequeña, antes de caer realmente en la valoración o las discrepancias o controversias pediátricas, una pequeña cronología de algunas de las investigaciones más importantes con respecto al Vexus y cómo se fue perfilando como una herramienta de monitoreo de la congestión excelente. En este caso, los primeros trabajos de Bouvion-Soligny, uno de los padres del Vexus, junto con Philippe Rolla, junto con Andrés Denord, realmente iban encaminados a determinar signos extracardíacos de sobrecarga de fluido, sobre todo en un paciente crítico. En este caso,
determinaron ya en enero de 2017 que la ecografía multisistémica en el punto de atención, o sea, en el point of care ultrasound, puede utilizarse para ver los signos de sobrecarga de líquido y congestión venosa en pacientes en estado crítico. Ya en octubre del 2018, el mismo Bouillon-Soligny y los demás autores realmente ya con este estudio de alteraciones de la vena porta y de flujo interrenal asociadas con una injuria renal después de cirugía cardíaca, son un estudio muy específico, ellos logran arribar a conclusiones importantes como que la pulsatilidad de flujo porta y las alteraciones de flujo interno son marcadores de congestión venosa, o sea, se estaban acercando por separado a esta definición y se asocian de forma independiente con la lesión renal aguda después de cirugía cardíaca. Aquí una población muy específica, pero ya conclusiones individuales para luego tratar de arribar a este gran sistema que es el VEXUS. El mismo Bouillon-Soligny ya con el profe Philippe Rolla y el nuevo profe Renault proponen entonces en abril de 2020 el sistema de clasificación de Venous Excess Ultrasound basado en la combinación de todos estos multipliers y generalmente lo definen como la presencia de al menos 2 alteraciones graves, importantes, recordad, de vena hepática, porta o de flujo venoso internal en ecografía con Doppler, con aquellos patrones que le fuimos dando, con una vena cava inferior de más de 2 centímetros de diámetro. Al ingreso en UCI después de cirugía cardíaca importante, indicaba en este momento un riesgo de injuria renal postoperatoria. O sea, la continuidad de correlación con hallazgo de lesión renal aguda, sobre todo de postoperatorio cardíaco y después de manera aislada, fueron la clave para constituir este sistema de clasificación de la congestión. Entonces, este fue el sistema que proponen, como les estaba explicando, los diferentes grados de anormalidad de vena hepática, porta, intrarrenal, con su índice de resistividad intrarrenal, y acá los grados desde un 0, un grado 0, donde realmente no existe ningún tipo de congestión, hasta un grado 1, 2 y 3, que es como se clasifica. Generalmente, o sea, ya unido a clasificaciones, a cada clasificación individual de anormalidad de cada uno de estos 3 Doppler venoso, generalmente le va a dar a usted qué cantidad de sistemas están realmente afectados y hasta llegar a la conclusión de que hay anormalidad de múltiples patrones a todos niveles de sistema, o sea, la congestión severa, que es como se clasifica. Entonces, en esta investigación de Philippe Rolla, ya de junio del 2021, Curro Miralles, con Eduardo Argaiz, un gran exponente mexicano de la valoración del VEXUS, que es un punto, es una investigación que personalmente me gusta mucho porque las conclusiones están muy interesantes. O sea, que si bien VEXUS probablemente no proporciona mucha información sobre la necesidad de líquido, porque es lo que muchas veces pensamos, que sencillamente es atrapar hasta el VEXUS, es decir, este paciente respondedor a fluido. Es mejor utilizar VEXUS para identificar a los pacientes que probablemente tolerarán la extracción de líquido y se beneficiarán de ella, más que utilizarlo como un monitor extremo de la necesidad de fluido, más bien como un monitor de stop, de detenerse en la administración de fluidos y realmente quiénes se benefician de remover. Por lo tanto, el VEXUS, como ellos lo clasifican, es una ventana a la fisiopatología venosa y puede ser clave para lograr un manejo preciso de los líquidos. O sea, es una investigación muy interesante que nuevamente explora todos los patrones y combinaciones posibles para determinar una congestión venosa. Entonces, acá vamos a hacer un pequeño ejercicio práctico, donde vamos a ver unos pequeños videos elaborados por Johnny Wilkinson y Segun Molesania, que son grandes exponentes británicos también del point of care ultrasound y específicamente del VEXUS. Acá pueden acceder con el QR a este excelente video que tiene imágenes y gráficos muy interesantes. Acá les dejo también una imagen hecha por nosotros mismos, una evaluación de un paciente pediátrico de 4 años crítico con la evaluación de su flujo intrarrenal en este caso. Vamos a pasar a la imagen del video donde vamos a observar en este caso lo que se consideraría un flujo hepático normal. Acá tienen la imagen y luego van a observar el diagrama específicamente de dónde isonar o pulsar sobre la vena hepática específicamente con su flujo característico
su onda arterial, su diástole ventricular, su sístole ventricular bien definida. Recuerden que generalmente la podemos obtener desde una ventana longitudinal en este caso, o una ventana en este caso subsifoidea, que vamos a observar a continuación los patrones de flujo de vena hepática, específicamente. Por eso es que el video está muy interesante, porque aquí vamos a ver a medida que la presión arterial derecha incrementa, cómo se van a modificar los diferentes patrones de vena hepática, cómo van realmente a llegar desde una caída sistólica hasta mayor caída, hasta al final, en el caso de la congestión severa, la total reversión de la sístole. Desde acá hasta acá. Cómo se va modificando todo el patrón, Lo que nos va a permitir, lógicamente, clasificarlo en cada caso de la congestión venosa. ¿Por qué hago este hincapié generalmente en las venas hepáticas y después de la vena porta, que es esta continuación que vamos a hablar? Porque generalmente estos son patrones que, como utilizan índices de pulsatilidad y utilizan realmente valoraciones Doppler basadas de manera cualitativa, en ocasiones no requieren específicamente una indexación a población pediátrica, o sea que pueden ser perfectamente utilizables tanto los índices de resistividad renal, la valoración renal, como en este caso la evaluación de vena hepática, la evaluación de vena porta. O sea, se recomienda su utilización también en población pediátrica de manera similar a como se utiliza en adultos, porque realmente al utilizar índices basados en velocidades, generalmente no depende exclusivamente de superficies corporales o de determinadas situaciones. Y siempre nos va a hablar de la fisiopatología venosa independientemente de la población que estemos utilizando. Por eso sí se recomienda, y personalmente recomiendo la utilización de Doppler de vena hepática, de Doppler interrenal y de Doppler de vena porta en el caso de evaluación de la congestión venosa en paciente pediátrico independientemente de su edad. Entonces acá tenemos los patrones de flujo porta desde su mono continuo. Acá igual la misma tabla referencia a medida que aumenta la presión arterial derecha y generalmente se desarrolla pulsatilidad importante, aumentando su índice de pulsatilidad hasta el famoso to and fro, que es como se conoce a esta última frase de severidad. O sea, un flujo que va y viene. Acá, en este caso, luego pueden acceder, como les digo, y observar toda la evaluación de Wilkinson y de Olazaña, donde realmente hacen una muy buena valoración. Les repito una vez más, aquí pueden ver desde el patrón normal de vena hepática asociado, porque la cuestión es verlo realmente asociado a los demás patrones. O sea, usted hace las valoraciones y personalmente puede utilizarlas realmente de manera gráfica, generar un video, una fotografía y valorarlas luego en conjunto para clasificar. Aquí tiene el flujo de vena porta normal y lógicamente el flujo interrenal que también es normal. Entonces vamos en el patrón donde está moderadamente afectada, hay una moderada congestión. En este caso miren totalmente ya la desregulación total de sístole y diástole, en este caso una diástole totalmente mayor que una sístole, importante. Ya con este patrón importante, usted puede ir clasificando a su paciente que es un congestivo. En el caso de la porta, igual empieza a haber pulsatilidad a partir de un patrón que era prácticamente lineal. Recuerden que está por debajo de 50% la pulsatilidad y por encima de 30%. En el caso de la interrenal, la gran diferencia sistólica. Y en el caso del patrón severo, la total
inversión sistólica diastólica en vena hepática, la superpulsatilidad de Porter y el patrón clásico interrenal con la onda monofásica solo diastólica en este caso. Entonces, esa es básicamente la idea que quiero que se lleven con la valoración de la congestión utilizando estos 3 ejes venosos. Que realmente, luego de hacerlo, o sea, escuchar una recomendación de estos diferentes expertos, sí se necesita al menos 50 valoraciones para que un médico ya con experiencia en exponer que o sea, que esto se clasificaría ahora incluso metodológica de enseñar Vexus como avanzado. Realmente usted para entender el Vexus tiene que entenderlo en un curso totalmente avanzado porque realmente requiere de práctica y requiere de conocimiento tanto de ecografía Doppler como de evaluación de todos estos diferentes sistemas y sus abordajes ecográficos. Entonces, acá quería que esto es una frase que siempre nosotros los emergencistas pediátricos, los intensivistas pediátricos nos gusta sacar, y los pediatras, o sea, salen en toda la conferencia, en todas las presentaciones. Un niño no es un adulto pequeño, y lo repetimos, pero realmente a veces no lo aplicamos. ¿A qué me refiero? A que tomamos casi siempre, yo soy un negacionista, vamos a decirlo así, de totalmente utilizar todas las investigaciones de adultos directamente a población pediátrica. A veces me dicen, es que no nos da tiempo, y si no nos da tiempo esperar que pasen 5 o 6 años para aplicarlo en pediatría. Pero entonces no estamos utilizando la evidencia. Y si no utilizamos la evidencia, realmente es lo que estamos extrayendo los datos de nuestros pacientes pediátricos, extrapolando a los pacientes adultos. Realmente no sabemos si el paciente se está beneficiando de ello o realmente le estamos haciendo daño. Entonces, la ecografía multisistémica, el POCUS, no es un espejo exacto del POCUS en adultos. Eso hay que recalcarlo siempre. Y es cierto, a veces no nos queda otra alternativa que aplicar la ecografía ya basada en pacientes adultos, pero si podemos hacer nuestras propias investigaciones o incluso revisar la evidencia, como es lo que vamos a poner acá a continuación, nos damos cuenta de varias diferencias importantes que pueden marcar el punto definitivo en la hora de la valoración de la congestión o sobrecarga de fluido de nuestros pacientes. Entonces, vamos a ver los posibles modelos predictivos de congestión, sobrecarga de fluido en pediatría, o que se proponen por diferentes valoraciones, diferentes autores que proponen sistemas o tipos de ecografía específica para determinar sobrecarga de fluido. Entonces, acá vamos a ver las investigaciones de Marco Alinovi. Alinovi tiene gran cantidad de investigaciones, sobre todo en la parte de ecografía pulmonar. ¿Por qué traigo a colación la ecografía pulmonar? La ecografía pulmonar, si bien no cabe dentro de un modelo de congestión venosa, pero sí en pediatría tiene una sensibilidad específica y especificidad importante a la hora de determinar la sobrecarga de fluido. ¿Por qué? Porque la sobrecarga de fluido unida a la determinación de la congestión venosa en pediatría suele elevar la efectividad, en este caso, y la precisión a la hora de escoger aquellos pacientes que pueden beneficiarse o no de detenerse en la reanimación con fluido o en comenzar la remoción de fluido, eleva a un porcentaje superior la sensibilidad a la detección de la congestión. Entonces, Alinovi determinó que, sobre todo en pacientes en diálisis, que comenzó sus estudios en pacientes pediátricos en diálisis, el ultrasonido pulmonar tenía una correlación importante entre las líneas B y la sobrecarga de líquido juzgada por el peso, en este caso en niños con lesión renal aguda y enfermedad renal de estadio final. En este caso, estos son los cambios de líneas totales de líneas B, y estos son el porcentaje de sobrecarga de fluido calculado en base al peso, que generalmente es uno de los métodos más cómodos que se pueden utilizar. Y en este caso, además, el aumento en el peso desde un basal por el lado de acá contra la X, que sería en este caso la total de líneas B, una correlación directa con una correlación de Pearson de 0,8, lo cual se considera fuerte, una correlación fuerte importante, y una de 0,61
en el caso de las líneas B, con que es moderada en el caso de la enfermedad renal terminal. Entonces, por ahí comenzamos con la evidencia en pediatría. O sea, Alinovi comenzó con estos estudios y luego llegó a este estudio muy importante de él mismo y otros autores, que era encontrar realmente métodos para determinar la sobrecarga de fluidos en pacientes pediátricos en diálisis y continuaba con su población de en este caso, él utilizó los marcadores que generalmente utilizamos en pediatría para determinar sobrecarga de fluido. En este caso, utilizó líneas B, el examen físico, la presión sistólica, la bioimpedancia, la espectroscopía por impedancia, muy importante, muy utilizada para correlacionar estos hallazgos, el diámetro medio, disculpen, de vena cava inferior y la colapsibilidad de vena cava inferior. En este caso, si analizamos todos estos gráficos, el que tiene mayor correlación de Pearson y una sensibilidad y una significación estadística importante va a ser las líneas B. Las líneas B tienen una correlación de moderada a fuerte, en este caso, para determinar la sobrecarga de volumen de fluido en niños con enfermedad renal. O sea, una población muy específica, una población enferma, una población que, pero realmente en este caso fue mucho más sensible que, por ejemplo, mucho más, más fuerte que la vena cava, la colapsibilidad de vena cava y en este caso fue superior incluso a la bioimpedancia, que realmente tiene una correlación de 0,43, que es un método muy importante, un método muy sensible a la hora de determinar esta situación. Entonces seguimos, o sea, se iba armando poco a poco. Ya teníamos por un lado una ecografía pulmonar que si bien no entra en el modelo de congestión venosa, sí puede ser un modelo de sobrecarga de fluidos importante que puede añadirse a este Vexus ultrasound. Entonces, no es recomendable, que es lo que voy a hablar a continuación, utilizar el diámetro de vena cava inferior, si bien pudimos escuchar todas las definiciones que utilizaban vena cava inferior de más de 2 centímetros, lógicamente un paciente pediátrico puede estar totalmente congestivo y no llegar jamás a una vena cava inferior de 2 centímetros. Generalmente la vena cava inferior fisiológicamente comienza a parecerse a la del adulto a partir de los 12 o 13 años de edad. O sea, puede empezar en aquella tabla que a todo el mundo le gusta, de presión venosa central, de más de 50, menos de 50, etc. Generalmente los adultos la utilizan mucho, pero que en pediatría yo totalmente la desaconsejo y está totalmente desvalidada para pediatría. A pesar de que muchos me dicen, ¿existen tablas para pediatría? Sí, pueden existir tablas para pediatría, pero el diámetro de BCI no ha determinado ser ni importante a la hora de determinar ni respuesta a fluido, ni en este caso determinar congestión venosa. O sea, ¿cuáles son las variables en el caso de vena cava inferior que se divide primero en la 2? Incluso para, si siempre la clasificación dicta que usted mire vena cava inferior y después reclasifica en base a si vena cava inferior estaba bien distendido o no, realmente es importante definirlo para pediatría y darle realmente utilidad a los índices que realmente o a las variables que realmente tienen sensibilidad para medir una congestión venosa. En este caso, los índices de distensibilidad, de colapsibilidad y de variación respiratoria de vena cava inferior son mejores predictores de congestión venosa que el diámetro en pediatría. Entonces, por ahí comenzaríamos a la hora de definir, de crear una definición pediátrica. ¿Cuál utilizaríamos? Posiblemente sería el índice de colapsibilidad de vena cava inferior, que generalmente ha estado muy validado en población con respiración espontánea, se ha utilizado en pacientes con respiración con ventilación mecánica, a pesar de que el índice de variación respiratoria de BCI está mucho más validado para ventilación mecánica. O sea, pudiera validarse cualquiera de los dos. Si fuéramos a iniciar una investigación, ahora yo les recomendaría que utilizaran el índice de colapsibilidad de vena cava inferior como el primer medidor en el caso de la valoración pediátrica. Entonces, acá tenemos esos índices, el índice de colapsibilidad de vena cava inferior, que hay que desmitificar un poco, que sea absolutamente de buscar aquel 50% para considerar un paciente respondedor o no a fluido, o en este caso, lejos de la congestión, un paciente que tenga 30,
o 31 en respiración espontánea de colapso de BCI, realmente es un paciente que pues, posiblemente no esté congestivo y muy probablemente tolere fluido. Entonces eso es importante conocerlo. En el caso de extensibilidad de vena cava inferior, los rangos generalmente oscilan en 18%. Y en el caso de la variación respiratoria, es 12%. Pueden utilizar cualquiera de estos. Para valoración inicial me gustaría el índice de vena cava inferior, que ha sido el más extendido. Este sí tiene excelentes publicaciones en pediatría, amplias. En este caso, aquí pueden observar generalmente unas valoraciones importantes y las correlaciones de Pearson que tiene la presión venosa central, que ese es verdad que se ha calumniado mucho, pero sí es un modelo que tiene importantes correlaciones con la congestión venosa en determinada población, en determinados escenarios. Hay una conferencia interesante que pueden observar en la Academia Internacional de Fluido del profesor Xavier Monet, donde él expone realmente cuáles son los 5 puntos vigentes importantes para valorar o para darle importancia a la presión venosa central. Si ya no es aquella generalmente aquellas valoraciones de si la presión venosa central está en tal valor o no, que realmente eran parámetros estáticos, que realmente no eran buenos predictores al de la respuesta a fluido, si tienen sus consideraciones específicas. O sea, la cuestión no es desechar totalmente, es utilizar la información científica que se nos brinda y saber analizarla adecuadamente. Es utilizar lo bueno y desechar lo malo. Entonces, sí, aquí correlaciones importantes, tanto del índice de colapso de vena cava inferior como la variación respiratoria de vena cava con la presión venosa central. ¿Qué significaba esto? Que son prácticamente inversamente proporcionales. A medida que el índice de colapso aumenta, se han encontrado valores de que la presión venosa disminuye. ¿A qué le estoy dando valor aquí? A los índices, es lo que estoy hablando específicamente. A los índices como predictores de posible congestión venosa. Entonces, otras consideraciones importantes que el VEXUS está basado generalmente en pacientes adultos con alta morbilidad y paciente pediátrico presenta modelos de congestión venosa diferentes. ¿Diferente a qué me refiero? A que tiene mejor capacitancia, baja tendencia, ¿a qué me refiero? Baja tendencia a la injuria renal aguda de manera general en pacientes sanos. ¿A qué me refiero con esto? Que, por ejemplo, el paciente adulto, a medida que va pasando el umbral de los 50, 60 años, generalmente la tendencia a la injuria renal aguda sin una enfermedad crítica aguda es ascendente. Por eso generalmente un paciente adulto en cuidado intensivo, generalmente por cualquier noxa, por sepsis, por distrés respiratorio, a las 24 horas tiene una injuria renal aguda. Entonces, no es característico, no podemos generalizar la población pediátrica esta situación, por eso generalmente los modelos cognitivos altos de población pediátrica sí se correlacionan con lesión renal aguda. Y entonces, generalmente también hay ausencia de enfermedades generalmente como, o sea, las comorbilidades importantes que tiene un paciente son diabéticos, son pacientes cardiópatas, son pacientes con cardiopatía isquémica, son pacientes con obesidad mórbida, son pacientes que realmente, como bien se nos enseñó en un momento, la comorbilidad o los factores de riesgo son exponenciales. No es una sumatoria perfecta, o sea, no es 1 más 2 más 3 más 4 más 5, realmente es X a la 2, X a la 4, X a la 6, X a la 8. Esto es lo que significa que las entidades y las comorbilidades son exponenciales, por lo tanto aumenta la probabilidad de desarrollar lesión renal aguda y a la hora de desarrollar congestión en cuidados intensivos o en otras, como pueden ver, casi todas las evaluaciones se hicieron en pacientes dialíticos o predialíticos, o sea, pacientes con enfermedad renal ya existente o incluso terminal. Entonces, el paciente pediátrico maneja, de manera general, estoy generalizando bastante, la sobrecarga de fluido, mucho mejor que el paciente adulto y la congestión venosa. Entonces, esto es un artículo muy interesante que generalmente quisiera traer acá a colación porque realmente es un artículo que representa o resumen algo de lo que yo quería hablar,
que generalmente es Jontem, aquí en 2021, bien reciente, definió o utilizó en los estudios, por ejemplo, de eco pulmonar con específicamente la colapsibilidad de vena cava inferior para determinar si sus pacientes estaban o no con sobrecarga arítica. Y estos son en pacientes predialíticos. Que sí es cierto, pacientes pediátricos que están con enfermedad renal terminal. Entonces él definió, como podemos ver acá en estos diagramas de dispersión, que generalmente hay una correlación importante entre la sobrecarga de fluido, en este caso determinada por impedancia e índice de colapsibilidad, y la misma, o sea, la relación por líneas B y la sobrecarga de fluido determinada por bioimpedancia. O sea, la bioimpedancia, el correlacionó la colapsibilidad de vena cava inferior y total de líneas B con el modelo sobre la carga de fluido en porcentaje determinado por bioimpedancia. En este caso llegó a esta conclusión final, que por ejemplo, si el número total de líneas B o de colapso de vena cava inferior estaban fuera de rango de corte, o sea, más de 10,5 líneas B y un índice de colapsibilidad menos de 18 respectivamente, la sobrecarga de líquido la determinó severa, predialítica, con éxito en las 8 sesiones, o sea, en el 100% de las sesiones con sus pacientes utilizando este método que está acá. Más de 10,5 líneas B y un colapso de vena cava inferior de menos de 18,2%. Interesante. ¿Para qué? Para desarrollar un modelo futuro. ¿Por qué? Porque puede ser el modelo de ecografía pulmonar más congestión venosa en pediatría. O sea, modelo combinado, dual. No tenemos que hacerlo exactamente igual y sobre todo analizando la evidencia pediátrica. Entonces, por acá pueden ver los pacientes con relativa hidratación, o sea, más de un 7%, más de un 15%, y el total de líneas B. Ya en el más del 15%, que fue el corte que él definió para definir sobrecarga de fluidos, en este caso, mayor de líneas B, más de 10,5 y colapsibilidad menos de 18,2, con una sensibilidad de 88 para ambos y una especificidad de 64. Sí tiene un valor, el valor más estadístico más importante es el valor predictivo negativo de 93 para ambos. O sea, esto hay que saber utilizarlo. No es sencillamente ya vamos a realmente aplicarlo a todos los pacientes. Miren la población. Siempre yo le hago hincapié en la población que utiliza la investigación. No es extrapolar ahora y comenzar a utilizar en cualquier tipo de población, cualquier tipo de entidad. Entonces, aquí estamos ante la interesante posibilidad de desarrollar un P-Belsus. Miren qué curiosa la proposición. P-Belsus sería un Pediatric Venous and Lung Excess Ultrasound, o sea, que utilice la congestión venosa y la ecografía pulmonar para definir sobrecarga de fluido y congestión en su paciente. ¿Pero qué necesita esto? Yo no pude encontrar, y llevo bastante tiempo investigando este tema y buscándolo, revisándolo, no hay investigación ni siquiera en pacientes críticos de tan siquiera aplicar el VEXUS como tal, el modelo adulto, utilizando el colapso de vena cava inferior en pacientes pediátricos. No existe uno, no hay 2, ni 3, ni 4, no hay ninguno. Entonces, no podemos desarrollar de la noche a la mañana y un protocolo de evaluación si no hay investigaciones. Digamos que tienen que haber 10, 15 para poder al final quizás hacer un metaanálisis y determinar cuáles son las mejores guías para llevar a cabo este protocolo. Entonces, lleva mayor cantidad de estudios pediátricos, mayor evidencia, lleva a utilizarlo en población pediátrica sana, siempre la evaluación de los modelos congestivos venosos en pacientes pediátricos sin ninguna comorbilidad, llevar la población pediátrica crítica incluso sin lesión renal aguda y analizar en pacientes pediátricos con lesión renal aguda. Eso es un camino todavía largo. Y si es cierto que de manera general, sin complejizarlo tanto, podemos determinar congestión. Sí se puede determinar congestión, sí es verdad, sin estos 4 pasos. Los 4 pasos que pongo acá son para llevar a cabo este protocolo, o sea, para desarrollarlo y validarlo, que es otra cuestión. Pero en el caso de medir congestión ahora mismo de un paciente crítico, sí, cómo no. Ahora mismo en paciente pediátrico crítico que tengan su sala o que tengan
determina que tiene un índice de colapsibilidad muy bajo de vena cava inferior, importante, relacionado lógicamente si está ventilado, si no está ventilado. Si tiene, pasaría por supuesto a valorar vena hepática, si realmente la vena hepática conserva sus relaciones sistólicas y diastólicas, si realmente ya hay una inversión de sístole y por lo tanto puede tener que estar severamente congestivo, unido a un patrón de porta con alta pulsatilidad, unido a un patrón de receptividad renal importante y por supuesto puede ir a la conclusión de que su paciente está congestivo. Esto es práctica, esto es asistencia médica y realmente ya va basada, pero no es un protocolo. Entonces, sí podemos utilizar el Vexus existente para valorar con las secciones y excepciones de vena cava, etc. Y si lo podemos unificar a la valoración de la ecografía pulmonar para la detección de sobrecarga de fluido, y elevaríamos nuestra sensibilidad y nuestra especificidad para la terapéutica de nuestros pacientes. O sea, estaríamos siendo excelentes en nuestro servicio y excelentes a la hora, lógicamente, de aplicar la mejor terapéutica para nuestro paciente. Entonces, sin más allá, vamos a llegar a arribar a algunas conclusiones. Vexus es una herramienta muy útil. Es un punto de partida importante para realizar nuevos estudios, sobre todo que permiten aumentar la capacidad de valorar la congestión venosa, y lo ideal sería sumarlo a nuevas variables hemodinámicas. O sea, hay que hacerlo intensivo en las intensivas. O sea, hay que llevarlo a, como parte de la evaluación que hacemos con la ecografía multisistémica pediátrica, tiene que ser otro pilar, porque es importante fue determinar respuesta a fluido en pacientes, es importante saber cuándo parar, importante saber cuándo remover, importante saber cuándo instaurar terapia de reemplazo renal, que es importante. Entonces, existen varias discrepancias en su uso, expedito en pediatría, sin más allá, sin más acá, sin evidencia. No me gusta, realmente no me gusta que se utilice así sin sustrato científico para llevarlo a cabo, y se recomienda, como no, crear un sistema Vexus exclusivo para pacientes pediátricos, que en este caso puede ser basado en la evidencia actual. Puede combinar el ultrasonido pulmonar para sobrecarga del fluido más el esquema de congestión venosa, basado primero en un índice de colapsibilidad vena cava inferior y sus subsecuentes valoraciones de hepática, porta y renal para estadiar al paciente. Entonces, es verdad que es un tema muy controversial, hemos estudiado un poco, lo hemos llevado a cabo, tenemos nuestras propias investigaciones que están en curso, desde USPED, Latinoamérica también, para arribar a nuestras propias conclusiones. Entonces, sin más, muchísimas gracias por esta otra oportunidad para el debate y la controversia, sobre todo, lo que yo sé que es lo que más realza esta conferencia. Buenísimo, Alfredo. Me quedo con tantas cuestiones colgadas, como, ¿por qué? Pero bueno, tenemos pendiente, como decís vos, hacer el Vexus pulmonar mixado. Me parece que está buenísimo y por ahí tenemos que ir para sumar herramientas. Antes de seguir hablando yo, voy a ver si alguien en el chat quiere decir algo. Ahí te felicitan. Gracias a vos, Felipe, por el comentario. ¿Algún comentario? ¿Alguien está usando el Vexus o algún Vexus-like en sus terapias? Yo hago un Vexus, un casi Vexus hago. Nosotros tratamos de ver la suprahepática como para tener una aproximación. La vena cava inferior en los pacientes ventilados es todo un tema también de interpretación. Partimos directamente de la suprahepática, quizás no de la manera más correcta, pero nos cuesta un poco todavía la distensibilidad de la vena cava inferior, que es lo que deberíamos hacer principalmente los ventilados. Ahí muy didáctica, siguen felicitándonos en el grupo. Mirá, yo te hago una pregunta, Alfredo, que he estado repasando. Todo lo que está escrito es en pacientes con ventilación espontánea. ¿Has encontrado con pacientes ventilados?
realmente no he encontrado con pacientes ventilados. He visto algunas, o sea, presentaciones, conferencias de algunos de estos expertos que estaban mencionando, pero generalmente no hay todavía, no hay una investigación importante ni un review que hable de pacientes ventilados, porque en ese caso, a pesar de que las definiciones se mantienen, hay que tener en cuenta que entra a colación nuestra amiguita la presión intratorácica, la presión intratorácica más la presión intraabdominal tienen un papel importante en este caso a la hora de valorar los pacientes. Está interesante como para generar un número como ese. Me parece que tenemos que hacer todo este camino de aprendizaje que hicimos tantos años con que los pacientes estén bien hemodinámicamente, bien cargados de agua. Ahora tenemos que hacer los pasos para atrás para quedarnos en un punto medio saludable y no en esta sobrecarga que tenemos muchas veces con nuestros pacientes críticos. Ahí por acá estaban escribiendo Daniela Álvarez, dice que nos saluda desde México. Se mencionaron por Alfredo, deberíamos reunir evidencia para generar un modelo de investigación. Deberíamos reunir experiencias para después empezar a hablar de generar evidencia. Porque... Sí, a nosotros los investigadores, los médicos pediátricos nos cuesta más trabajo a veces reunirnos, a veces digo que en equipo, en unificar experiencias, que los adultos enseguida se agrupan todos y lanzan consenso, etc. Nosotros, es entendible también porque o sea, requerimos aunar mayor evidencia para poder ser objetivos, para poder ser totalmente catedráticos. Pero sí, y si fuera multicéntrica esa experiencia, fuera mejor. No, yo te prometo, Alfredo, que vamos a empezar a hacerlo más prolijo nosotros. Sí. Hay una pregunta, Javi, que estaba viendo acá en el chat. Vamos a empezar a hacerla. Vamos a ver si... Que es de Beatriz, creo. Dice... si se puede hacer en casos con corazones con dificultades al llenado, por ejemplo, tricopía pulmonar. Yo pienso que sí se puede hacer, ¿cómo no? Pero lógicamente está teniendo en cuenta en este caso la enfermedad cardíaca. Lógicamente no es que pueda modificar, pero lógicamente sabe que si su paciente tiene presiones de llenado ventricular elevadas, realmente relacionadas con sobrecarga de fluido, es muy probable que cuando usted haga una evaluación inicial del plexus, su paciente ya esté, digamos que hay pacientes que van con enfermedad crónica y manejan un grado de congestión casi perpetua, que están con diuréticos, etc. Y cuando usted los valora, casi siempre tienen un grado de congestión incluso moderada de plexus. Y no por esto usted tiene que instaurar, disculpen, una terapia de reemplazo renal o una terapia importante de remoción de fluido porque acaba de clasificar a su paciente desde un basal. Lógicamente, en estos pacientes, usted puede otorgarle una valoración basal o incluso puede desde mi paciente está moderadamente congestivo con esta terapéutica y en mi próxima valoración lo veo un poco más. Entonces, a partir de ahí puede tomar y decidir su curso de acción. Nos quedan más preguntas que certezas, como siempre, y afortunadamente, porque por acá dice un pensador argentino que saber es morir, dudar es vivir, así que tenemos que seguir dudando. Alfredo, como siempre, placer inmenso escucharte. No sé, estabas por decir algo y te interrumpí, perdón. Sí, no, que parece que le mencionaba a Beatriz porque no es Beatriz, dice que José Luis Vázquez, y lo que pasa es que el nombre que aparece, disculpen, en el Zoom es Beatriz. Está bien. Un abrazo, José Luis. Si andas por ahí, no sé dónde, a Beatriz, acá. Abrazo, José Luis. Gente, que tengan un hermoso fin de semana
el Vexus se la tenemos jurada, Sí. Vexus, así que le vamos a sacar ese P-Vexus pronto. Les mando un abrazo a todos y que tengan un lindo fin de semana. Gracias por acompañarnos. El sábado que viene creo que tenemos ECMO y ecografía. Acá nos cuenta Nidia, mira, nos pasó a hacer realizar Vexus en un Falot, en Primaflex. Ajá, buenísimo. Hay que tomar números y sacar evidencia primero, y después vemos juntar experiencia para después juntar evidencia. Así que, gente, nos encontramos el sábado que viene en otra reunión de ecografía multisistémica.